Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te envío un saludo muy especial, un abrazo cariñoso. Yo soy Pacho Bermeo y una vez más estamos aquí en este espacio que ha sido construido, que ha sido pensado por el SECAM de la Arquidiócesis de Manizales para tantísima gente que tiene vinculación con ellos como institución. Estoy muy sorprendido de haber estado recibiendo durante estas semanas mensajes y comentarios de gente en tantos lugares fuera de Manizales, además por supuesto de gente que está en esa linda ciudad, y poder saber cómo esta experiencia pues está tratando de aportarle a alguno de ustedes en las diferentes cosas que vamos construyendo y que vamos compartiendo en este seminario, en este curso. Así que te doy la bienvenida, me alegra poder saludarte y te invito para que comencemos esta sesión de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de la persona que está compartiendo conmigo este momento. Quiero darte gracias por su historia en este tiempo de confinamiento, de encierro, de pandemia, de preocupaciones, de luchas. Quiero pedirte que la bendigas, que llenes su vida con tu esperanza, que la voz de tu amor, tu palabra, aliente, consuele, llene de un nuevo horizonte, de una nueva mirada para vivir la vida de otra manera. Quiero darte gracias por el entorno pastoral en el que esta persona que me está acompañando a esta hora vive. Su grupo, su comunidad, su parroquia, su servicio eclesial, el ministerio que le has confiado para la extensión de tu reino, allá en el lugar en donde se encuentra. Te quiero pedir, Padre, que nos hables a través de tu escritura, que como lo venimos haciendo en este camino, en este tiempo, en este proceso, podamos estar muy atentos a tu voz, podamos estar descubriendo lo que tienes para nosotros y que seamos nosotros también responsables de hacer aquello que tú nos dices en el corazón a través de tu palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que eres digno de gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a compartir la pantalla y los invito a que presten atención a lo que vamos a entrar a conversar el día de hoy. Vamos. En el SECAM, este curso que llamamos Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Entramos en la 10ª sesión. Ya vamos terminando de esto que está pactado para 12 sesiones, pues estamos en la 10ª. Y esta 10ª le hemos puesto por nombre Cantaban himnos a medianoche. Y para eso, pues te invito a que una vez más corramos las cortinas y nos dispongamos en unos minutos para ver este pequeño video que nos ayuda para visualizar lo que está descrito en este texto de la Escritura, de Hechos 16, 22 al 34. Mira, por favor, y presta atención al video. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Luego de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Muy bien, nos encontramos entonces con este texto que hemos visto ahora en este video, que describe muy cercano al texto mismo lo que está narrándose. Vayamos al texto tal como está. La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron a azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y, al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Muy bien. Vamos a imágenes encontradas en diferentes lugares para ir, digamos, masticando, como lo hacemos siempre en esta profundización, digamos, de hermenéutica textual de cada una de las escenas, en qué nos quiere decir a nosotros Dios a través de la Escritura en nuestro quehacer como agentes del reino, catequistas, ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, evangelizadores, miembros de ministerios de música, de coros, líderes, responsables de comunidades, religiosos, sacerdotes, consagrados, sea cual sea nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro servicio en la iglesia, estamos encontrándonos con la palabra de Dios que nos llama a recibir una dunamis, no se te olvide que fue como comenzamos, para ser mártir.
para ser testigos. Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Como en este texto, la fuerza dynamis de Dios, el resucitado, capacita a Pablo y a Silas para convertirse en mártires, en dar la vida. Y eso, ¿qué nos dice a nosotros hoy en este tiempo en donde estamos viviendo esta época difícil en medio de situaciones adversas? Pues vamos al texto. Los versos 22 al 24 nos presentan las claves, los motivos contextuales de la realidad en la que están. Empecemos diciendo un poco solo por ubicación geográfica. Esto sucede en Filipos. Y si tú lees la primera parte de este texto del capítulo 16, pues nos encontramos con que Pablo y Silas, en medio de su ministerio en Filipos, tienen un encuentro con una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación y ellos la liberan de ese espíritu. Por supuesto que esa muchacha que tenía ese espíritu lo que hacía era trabajar para unos poderosos que habían hecho de ella un medio para lucrarse. Entonces la gente iba, como siempre, a los espiritistas, a los brujos, a los hechiceros, gente, bueno, crédula, gente con diferentes realidades que no vamos a entrar ahora a plantear, y le pedían que les adivinara el futuro. Y entonces ella, con ese espíritu de adivinación, les adivinaba el futuro y se convertía en un medio para poder conseguir dinero. Y era el trabajo de ella, era una esclava que trabajaba para otros. Cuando Pablo y Silas hacen libre a esta muchacha en el nombre de Jesús, se les acaba la fuente del dinero y del negocio a las personas que vivían de ella. Y bueno, con todas las cosas hermosas que podríamos decir de esa escena. Pero nos encontramos con que esos dueños de esa muchacha le piden a las autoridades con mentiras que reprendan a Pablo y Silas porque se supone que están alterando la paz enseñando unas mentiras religiosas. Efectivamente, el pueblo se amotina, a Pablo y a Silas los golpean y Lucas nos presenta entonces la descripción. Están desnudos, azotados con varas, encarcelados, en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo. Mira esta descripción que nos hace el evangelista para plantearnos la escena humana, la realidad en la que ellos están. Por eso, al encontrar esta imagen, me pareció muy pertinente verlos así de maltratados, heridos, desnudos, no solo en la cárcel, sino que además, con un poco de sevicia, el carcelero, porque no le dijeron que hiciera eso, le dijeron que los guardara con cuidado, el carcelero toma la decisión de, un poco de mala leche, creo yo, meterlos en el calabozo más profundo y sujetar sus pies en el cepo. Mira la descripción. Lo que nos están planteando, lo que Lucas nos plantea, es una descripción muy fuerte, muy dramática. La peor de las escenas humanas. La desnudez con todo lo que eso implica en términos de dignidad. Azotados con varas, hablándonos del tipo de maltrato. Privados de la libertad, injustamente privados de la libertad. Es decir, ellos han sido víctimas de un abuso. Ellos han sido víctimas de una injusticia. Pero además de eso, en el calabozo más profundo. Yo tuve la dicha, el regalo de Dios de, en el año 2016, ir a Grecia y llegar a Filipos y conocer este lugar. Y luego regresé llevando a un grupo de personas haciendo un viaje de fe. Y si tú quieres ver el lugar y un comentario, ahí eso puedes hacerlo en mi canal de YouTube, buscar
Filipos. Y en las ruinas de la cárcel de Filipos, pues queda claro que, como en todas las cárceles, son como unos edificios donde hay unas celdas encima de las otras, encima de las otras, encima de las otras, y hay otras celdas al lado. Entonces son como unidades de edificios donde tienen unas celdas y otras celdas y otras celdas. Y poner a alguien en el calabozo más profundo, pues tiene un dramatismo adicional, y es que no olvides que no habían inodoros, sino que lo que había era un hueco en el centro de la celda. Así que si estás en el calabozo más profundo, estás recibiendo todos los excrementos que caen de los presos que están en las otras celdas. Y si además de eso estás con los pies en el cepo, pues te impide la posibilidad de moverte para resguardarte un poco. Y con esto San Lucas nos presenta el peor de los cuadros, de las escenas humanas, la peor de las realidades, de las descripciones. Y bien vale la pena que lo revisemos en este momento, porque tú y yo estamos confinados en la época más dura de la pandemia, seguramente, en la curva epidemiológica más alta. Seguramente estamos sintiéndonos muy vulnerados en nuestra dignidad, como con algún tipo de desnudez, en donde en nuestros entornos, seguramente después de tantos meses encerrados, ya algunos se sienten que han sido maltratados, es decir, viviendo una situación difícil, viviendo una situación complicada, viviendo una realidad dolorosa, viviendo una situación que nos genera sufrimientos, agonías, problemas, dolores, dolencias, en donde lo que estamos tratando de descubrir es que nosotros veamos una situación difícil como el lugar de la experiencia de Dios, como el lugar del encuentro con Dios, como el lugar del descubrimiento de Dios en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra situación, en medio de nuestra agonía. Es interesantísimo que San Lucas nos dice que va a haber una experiencia tan fuerte, tan profunda de Dios en medio de la adversidad, en medio de la agonía, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de todas las tribulaciones. Óyeme bien, este momento que estamos viviendo como sociedad, este momento que estamos viviendo en el mundo, es un momento para revisar qué tan seria, qué tan contundente, qué tan profunda es nuestra relación con Dios en este momento. Mira, Pablo y Silas, desnudos, azotados con varas, encarcelados en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, y están, además de eso, mira lo que dice el texto, verso 25, que es a la medianoche. A la medianoche, como si faltara algún dato, en el momento de mayor oscuridad, en el momento donde se siente o se piensa que no hay luz al final del túnel, que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay camino, que no hay posibilidades de seguir adelante. En medio de esa realidad tan difícil, Pablo y Silas toman un camino. Y mira esta escena, esta imagen. Pablo, Silas, el calabozo más profundo, un ratón caminando sobre el cepo, encadenados, y
están juntos. Óyeme bien, la primera cosa que nos dice San Lucas después de contarnos el contexto es que están los dos, que están juntos. Es decir, nos habla de una experiencia comunitaria. ¿Qué cosa más importante? Una experiencia comunitaria. La respuesta a toda la descripción contextual terrible, desnudos, azotados con varas, encarcelados en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo y a la medianoche, es no estar solos. El resucitado se hace presente en las relaciones interpersonales que posibilitan una mirada nueva de las circunstancias. Pablo y Silas están juntos. Pablo y Silas. No está cada uno solo. Hay una relación, hay una compañía, hay un cuidado, hay una vinculación con los demás. Óyeme, qué importante entender esto en los dos sentidos. El primero, en que tú no estés solo. Ojalá tú no te permitas la solitariedad. Por supuesto, no la soledad es muy importante en muchos momentos. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, tener tiempo de soledad, de estar en tus cosas, de tener tu espacio, si lo puedes hacer, maravilloso. Pero hablo yo de solitariedad. La solitariedad que tiene que ver con cómo hago yo para vivir esto. Me encierro, me trago todo, me como todo, me aíslo, me margino, me quedo lejos de los demás, no comparto con nadie lo que estoy viviendo, me creo superhéroe, me creo autosuficiente, mi egocentrismo es tal que no permito ni que me vean llorar, ni que me vean sufrir, ni que me vean angustiarme. ¿Soy así? ¿Esa es una actitud verdaderamente cristiana? Pero segundo, que no se permita que la gente de tu comunidad de fe, de tu comunidad de oración, de tu comunidad parroquial, de tu entorno, en donde tú se supone que tienes un servicio, que nadie esté sintiéndose solo, que nadie esté descubriéndose a sí mismo como que no le importa a otros, que no tiene respaldo, sustento, compañía, que no tiene la posibilidad de construir comunidad, hermandad, eclesialidad. Cuán importante es que tú le hagas saber a los que están a tu lado de alguna manera que tú eres sus Silas y ellos son tus Pablos. Qué importante que no permitas que la gente que esté ahí alrededor, así sea a través de medios virtuales, se sienta que está caminando solo en medio de la situación más adversa, más angustiante de las que se ha podido vivir. Y que como comunidad mundial, planetaria, estamos atravesando por un momento de desnudez, donde la gente ha perdido incluso sus seguridades básicas, trabajo, alimento, vestido, salud, educación, desnudos, donde hay tantos que están siendo maltratados, socialmente maltratados por las injusticias, laboralmente,
emocionalmente, verbalmente y físicamente también, por desgracia, en donde hay gente que se siente encarcelada, que siente que no tiene posibilidad de salir. Piensa en los adultos mayores, por ejemplo, en los niños. Mi hija tiene 13 años recién cumplidos y está encerrada en la casa desde el viernes 13 de marzo. Y mira el tiempo que ha pasado. 5 meses. Ella se siente encarcelada. Bueno, y nosotros tenemos un pequeño antejardín aquí al que se puede salir y tomar un poquito de sol. ¿Y cuánta gente está en apartamentos que no puede salir? Y se sienten encarcelados. Algunos que se sienten en el calabozo más profundo y con los pies en el cepo por sus rencores, por sus odios, por sus heridas, por sus deseos de venganza, por las cosas íntimas, internas que han estado viviendo, además de toda la situación externa, encarcelados, presos del cigarrillo, del alcohol, del juego en el casino online, de la pornografía, de la droga, de la depresión, que se sienten a la medianoche, que no ven horizonte, que no tienen una panorámica esperanzadora y se sienten solos. Y ahí tienes que aparecer tú. Tú el Silas de ese Pablo. Tú la Paula de ese Silas. Y entender que este es el escenario real, actual. Este es el principio de realidad en el que estamos. Y no podemos hacer una negación mental como si no estuviera pasando nada. Y en medio de esta circunstancia, poder aparecer ahí para estar con el otro. Y mira esta situación, así se llama nuestra clase de hoy. A medianoche cantaban himnos a Dios. Y mira esto tan increíble. Para mí esta es de las cosas más importantes de este texto. Este texto está lleno de unos detalles que son tremendos. Nos encontramos con una actitud. Atención a la actitud. Pablo y Silas, como lo viste en la película, están alabando y cantando himnos a Dios. Y uno dice, qué raro. Estos no parecen católicos normales. Yo no sé tú qué experiencia tienes, pero yo, Pacho Bermeo, que llevo 33 años de haber empezado mi experiencia de Dios y 24 de estar dedicado de tiempo completo a la evangelización, a la predicación, a la oración por la gente, me encuentro con que cuando todo está mal, cuando todas estas circunstancias de las que hemos hablado reiteradamente suceden en la vida de la gente, la muerte, la enfermedad, el perder el empleo, una fractura económica, una fractura relacional, se acabó un proyecto, un montón de situaciones. La oración de la gente es la queja. Ay, Señor, yo te pido, ay, yo te imploro, ay, yo te suplico, ay, 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 ¿por qué te olvidaste de mí? Ay, hermano Pacho, ay, Padre Jaime, ay, por favor, ore por mí, porque Dios no me escucha en este valle de lágrimas, gimiendo, llorando, sufriendo, quejándome, pataleando. Y mira Pablo y Silas. Pablo y Silas están cantando himnos de alabanza a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo y Silas no están en medio de la queja? No están pidiéndole a Dios que los saque de la cárcel. No están pidiéndole a Dios que les rompa las cadenas, que les quite las ratas que tienen caminando al lado de ellos. ¿Por qué Pablo y Silas no están pidiendo que se rompa el cepo? ¿Por qué Pablo y Silas no están pidiendo quitarse del excremento que está cayéndoles de arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí vale la pena que tengas un momento para revisar tu espiritualidad, tu relación con Dios. ¿Por qué Pablo y Silas no están en la típica actitud del católico promedio, que es queja, súplica y petición? ¿Por qué?
A pesar de que nosotros como católicos en la liturgia eucarística siempre escuchamos en la plegaria decir, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre. Y hasta en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, con los de arriba mal del estómago, con golpeados con varas, desnudos a la medianoche. En verdad es justo y necesario dar gracias siempre y en todo lugar. ¿Por qué será que nos cuesta tanto a los católicos enseñar que nuestra iglesia amada como madre y maestra nos ha enseñado que lo que necesitamos, lo que es nuestro deber, pero lo que nos hace bien para la salvación, es superar la infancia de la queja, la súplica y la petición y dar pasos de madurez a la alabanza? ¿Por qué? Porque, hombre, yo recuerdo en la universidad, ya hace tantos años, yo hice primer semestre de teología. Cuando yo entré a la universidad era enero del 98, es decir, hace ya muchos años. Y recuerdo que por allá como en cuarto semestre, quinto semestre, ya no me acuerdo, mi profesor de Salmos y Sapienciales nos decía que la oración evidencia las convicciones del orante. La oración evidencia las convicciones del orante. Y en este texto nos encontramos a Pablo y Silas, que nos muestran cuáles son sus convicciones, que nos enseñan qué es la oración, por qué se ora, cuándo se ora, dónde se ora, cómo se ora. Mira qué interesante, Pablo y Silas, en medio de la peor escena humana, de la peor. O sea, si tú has pasado por escenas difíciles, seguramente no son tan dramáticas como esta que Lucas nos ha descrito. Y en medio de esa situación ellos están cantando himnos a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la fe desde esta perspectiva? Y yo me permito decirte una opinión en forma de frase, hoy que son tan famosas las frases en los medios virtuales, en las redes sociales, esas frases cortas que la gente anda posteando por todas partes. Pues yo te voy a decir una. Para mí, la fe no depende de lo que dicen tus sentidos, sino de la palabra que Dios ha pronunciado al interior de tu vida. ¿Por qué Pablo y Silas están cantando himnos a medianoche en medio de esta situación? Porque no están sus ojos nublados solo por la realidad inmediata, sino que conscientes de la realidad de su desnudez, del maltrato injusto que han padecido, del lugar en el que están encarcelados, del sitio profundo al que los metieron, de los pies en el cepo y de la medianoche, conscientes de eso, tienen su experiencia tan profunda del resucitado que son capaces de alabar, bendecir y glorificar a Dios en medio de la adversidad, porque su vida está puesta en Dios, que es más grande que sus circunstancias. Cuidado con esos que hacen que su fe dependa de lo que le digan los sentidos. Y aquí nos encontramos con un detalle maravilloso. Los otros presos los estaban escuchando. Atención. Los otros presos los estaban escuchando. Importante el dato para lo que viene. Vamos. Miren la escena y dice el texto. Después, ahí en el verso 26, de repente. ¿Te acuerdas cuántas veces hemos escuchado esa expresión aquí en este curso? De repente, en el Hechos 2, vino del cielo una ráfaga como de viento impetuoso. De repente, en Hechos 4, cuando está la comunidad orando, cuando Pedro y Juan han regresado después de haber sido encarcelados, que se produjo un terremoto y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Pues aquí dice, de repente hubo o se produjo
¿Qué se produjo? Mira esto. De repente se produjo un terremoto que conmovió los cimientos. Una vez más, San Lucas apela a esa idea tan fuerte que atraviesa el libro, como lo vimos en la primera clase, de entender su texto, su teología, desde la comprensión de la epifanía del Sinaí, en la revelación de la ley, que hubo un terremoto que conmovía toda la montaña, ¿te acuerdas? Bueno, aquí está, en esta escena, hablándonos de otro terremoto, y de un terremoto que conmueve los cimientos. Mira qué denso esto. Los cimientos, las bases, las estructuras, lo que está en el fondo. La experiencia del don de la alianza, es decir, del resucitado, no es una experiencia que despegó la pared de la pintura de las paredes. No es que se cayeron las antorchas. No es superficial. Conmovió los cimientos. Oye, qué bueno sería que tú que me estás viendo y acompañando en este momento, le pudieras decir al Señor: Señor, haz un terremoto en mí, en donde yo sea capaz de discernir, sopesar entre lo esencial y lo accesorio y quedarme con lo esencial, como es lo propio de un terremoto, pero además que conmuevan mis cimientos mentales, mis estructuras de pensamiento, mi pirámide axiológica, las bases de mis valores, de mis realidades comunitarias, que revisemos lo estructural de la iglesia. Tú que me estás viendo, si eres sacerdote o religiosa, que puedas decir: en esta época es necesario un terremoto que revise los cimientos, las bases de las estructuras eclesiales, parroquiales, comunitarias, los estatutos que tenemos, las normas con las que nos regimos, las formas en las que nos relacionamos. ¿No será que este es un tiempo necesario para que al salir de este confinamiento hayamos dado unos avances gigantescos y unos pasos significativos en la revisión de lo estructural? De repente, terremoto que conmueve los cimientos, se abren las puertas de todos y se rompen las cadenas de todos, como lo dice el texto. Interesante, muy importante. Muy importante, las puertas y las cadenas de todos, y todos los presos los estaban escuchando. Qué interesante. Vamos, y nos encontramos otra de las imágenes, por supuesto. Ya se han abierto los pies del cepo, ya se salieron, se rompió el cepo, la puerta que ves atrás ya está abierta. ¿Y qué pasa ahora? 27 al 30. El carcelero, al ver esto, se despierta, saca la espada e iba a matarse. Y Pablo le grita: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Todos. Todos los estaban escuchando. Se abrieron las puertas de las celdas de todos. Se rompieron las cadenas de todos. Y ahora Pablo le dice al carcelero: estamos todos aquí. Atención, yo no sé dónde me estás viendo, sé que hay gente en otros países. Yo te digo un poco la realidad de Colombia. Yo creo que si una vaina de estas pasa miércoles, 12:30 de la madrugada, donde todo está oscuro, a la medianoche, y se rompen las cadenas de todos los presos, y se abren las puertas de las celdas, de las cárceles, de la cárcel de tu ciudad, aquí en Colombia, a las 12:45, ya no queda ningún preso. Es más, ni siquiera los guardias deberían quedar ahí, porque qué entorno más complejo. Óyeme, y aquí hay que hacernos una pregunta como un lector atento de la Escritura. ¿Por qué
¿por qué se han quedado todos? Bueno, que Pablo y Silas no se hayan huido, no se hayan fugado, no hayan salido, pues es obvio, porque pues son los protagonistas. No van a ser unos fugitivos los protagonistas del texto. Pero alias el Chapo, alias el Tigre, alias el Ocho Muertos, alias el Patacabra, alias el Scarface, alias... ¿Por qué no se volaron? ¿Por qué no se fueron? ¿No te parece extraño? Y yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Te la voy a compartir porque creo que es el centro de tu ministerio. Tú eres ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, cantante en un coro, líder de una comunidad, catequista, lector, religioso, sacerdote, religiosa, consagrada. ¿Cuál es la razón de ser de nuestro ministerio? Pues esta que nos han mostrado Pablo y Silas, que con el testimonio de la fe de la que ya te hablé, todos los otros los escuchaban. Y gracias al ministerio, al servicio de Pablo y Silas en esas condiciones, para esos interlocutores, Dios generó una experiencia de libertad, terremoto, Pentecostés, don de la alianza, entrega del Espíritu del resucitado, tan poderosa que todos son hechos libres, todos son hechos libres. Y aprendemos algo en antropología teológica de este texto, y es que la libertad no depende de la circunstancia en la que estemos. La libertad no depende de las situaciones en las que estemos. ¿Por qué no se volaron los otros presos? Si sus cadenas se habían roto, si las puertas de sus celdas estaban abiertas, ¿por qué no se volaron? Porque ya eran libres. Y cuando uno es libre, interiormente, existencialmente, no tiene por qué andar como fugitivo. No tiene que andar huyendo. Oye, ¿sabes una cosa? Permíteme decirte. Yo no te conozco, no tengo ni idea quién eres, no tengo ni idea quién está ahí. Lo que sí quiero decirte es que sea cual sea tu historia, tu realidad, las cosas que hayas vivido, por más dramáticas que sean, tú no fuiste pensado por Dios, no fuiste hecha por Dios para ser un prófugo o una fugitiva existencial. Y si eso es así, tú estás llamado, estás exhortada por el mismo resucitado para ser portador de libertad para los otros presos que en tu casa y en tus entornos te ven y te escuchan. Aquí hay un eje fundamental de la interpretación de este texto. Estamos todos aquí. Inmediatamente el carcelero, por supuesto, pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Oigan, amigos, ustedes que son evangelizadores, catequistas, que llevan la buena nueva, ayúdenle a la gente a entender que lo que tienen que hacer para salvarse es creer, tener fe en el Señor Jesús. Es tener una experiencia, no unos conocimientos solamente. No unas teorías, no unas doctrinas, no unos numerales del catecismo, no unos parágrafos y literales del derecho canónico, que lo que necesitan es la respuesta que le dijo Pablo y Silas: ten fe en el Señor Jesús, es decir, ten una relación personal con el resucitado. No basta lo que aprendes en la catequesis y llenas en el cuaderno. Eso, si no está traducido en una experiencia personal de encuentro con el Señor, no sirve para un carajo. Por eso tenemos tantos corruptos que son católicos, ministros, políticos, ediles, gobernadores, gente empresaria, que se supone que son católicos, que se supone que van a misa, que fueron bautizados en la iglesia, que hicieron la primera comunión, que se casaron por la iglesia, que se confiesan.
y son los más grandes corruptos de la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen un montón de conocimientos, pero cero de experiencia con el resucitado. No, hombre, ten fe en el Señor Jesús, es decir, ten una experiencia íntima, integral en todas las áreas de tu vida, del señorío de Jesús, que es posible solo por la fuerza del Espíritu para que tu vida sea transformada. Y así te salvarás. Eso significa la salvación. Y le anunciaron la palabra del Señor, atención, con esto terminamos, en medio de la noche, al carcelero que los tomó consigo y curó sus heridas. Y fueron bautizados. Permíteme terminar con esta idea. Permíteme terminar. ¿Quién metió a Pablo y a Silas en el calabozo más profundo y puso sus pies en el cepo por iniciativa propia, sin que se lo hayan ordenado? El carcelero. El carcelero es la persona que puso a Pablo y a Silas en la peor situación humana, en la peor de las realidades que seguramente Silas y Pablo habían vivido. Y Pablo y Silas terminan en medio de la noche, en su casa, con su familia, bautizándolo. ¿Sabes qué significa? Que el verdadero gran beneficiario de tu servicio de encuentro con Dios es la persona que más daño te ha hecho en la vida. Tú serás verdaderamente un gran servidor del reino de los cielos si eres capaz de, lleno de la dinamis, del poder del terremoto del Espíritu, puedes martirizar tus prejuicios, morir a tus esquemas de pensamiento y buscar perdonar a la persona que tanto daño te hizo en algún momento de la vida. Alguien que haya abusado de ti, que te haya maltratado, que haya jugado contigo, que se haya burlado de ti, que se haya avergonzado, que te haya abandonado, que haya destruido tu manera de pensar, que haya violentado tu vida maltratándote emocional, psicológica, afectiva, físicamente. El carcelero, tu carcelera, tu carcelero. Si tú no eres capaz de perdonar a tu carcelero, difícilmente podrás ser testigo, testimonio, presencia de Dios para los que están alrededor tuyo y están esperando encontrar esperanza. Están anhelando que tú les muestres que es posible, con la experiencia del Espíritu de Dios, transformar la vida. Por eso termina diciendo que en su casa y en su mesa se alegraron todos por haber creído en Dios, por haber creído en el Señor Jesús. Pues bien, mis amigos, ahí está lo que yo quisiera compartir contigo en este momento, en esta semana, en esta 10ª sesión de nuestro curso. Recibirán Dunamis y serán mis mártires, allá en donde no quieran, pero donde se necesita tanto. Así que, una vez más, el ofrecimiento para todos los que están aquí haciendo este curso, para ti que me estás viendo, si quieres comunicarte conmigo a alguna de mis redes sociales, @PachoBermeo en Instagram o en Twitter o en Facebook, Pacho Bermeo Predicador Colombiano, y quieres leer en este tiempo o cuando quieras en formato PDF alguno de mis 5 libros o todos, me escribes y yo con el mayor gusto, como lo he estado haciendo desde el comienzo de estas ya casi 10 semanas que completamos en este curso, pues con el mayor gusto, de verdad, te lo envío para que lo tengas y sea para tu crecimiento. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo en este espacio, gracias por compartir esta posibilidad de encuentro, gracias por
por participar, por estar en este proceso, por perseverar, por el aguante, por aguantarme a mí en esta formación. Y te mando un gran abrazo y que el Señor te bendiga mucho y que tengamos una posibilidad de construir en Dios, a pesar de la adversidad, una experiencia del reino tan necesaria para nuestra gente. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.